Ay, hermanos, todo es debido a la tecnología y a las medidas técnicas de los procesos que hay que hacer para poder entrar, para poder estar en comunicación con ustedes. Hace unos minutos comencé a practicar, pero no miraba a personas, no miraba a ninguno de los hermanos conectados. Y me llamó la atención, y Lucy, pues, ella tiene un poquito más de conocimiento acerca de todo esto y logró comunicarse. Así de que les pido mis disculpas si hubo un retraso, pero debido a las insuficiencias técnicas en el conocimiento. Pero tarde o temprano se aprende. De una u otra manera, poquito a poquito se va aprendiendo. Les había comenzado a compartir la dependencia. Y creo que usaba una analogía. Ejemplo. Alguien que tiene la vocación y tiene el afán de estudiar medicina. Son arduos tiempos, son tiempos difíciles, quieren mucho sacrificio, pero al final y al cabo aprende uno aprendiendo y después vienen las prácticas y con las prácticas pues se pone todo el conocimiento en práctica con pacientes. Y llega el momento que conforme va pasando la edad, o el tiempo por decirlo así, vamos agarrando la experiencia para poder practicar, para poder saber los síntomas y poder, aún en cirugía, los procedimientos a seguir cuando es necesario. Podría decir lo mismo también acerca de las leyes. La abogacía es algo que se practica y se aprende de primero, de memoria, y poco a poco se va uno familiarizando para poderlo poner en práctica, por el bienestar de quien defendamos o por el bienestar de la causa por la cual se lleve a corte, y siempre hay victorias. Y me imagino que es bastante satisfactorio para aquel que gana casos, aquellos doctores que son famosos por la tecnología o por las prácticas que hacen. Y yo creo que nosotros como cristianos, no digo pastores, pero nosotros como cristianos deberíamos de poner en práctica todo lo que aprendemos. Y lo digo en una manera que me ha estado tocando el corazón, porque no se trata solamente de tener el conocimiento, sino poder ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica con otros, enseñarle a otros, para que esas otras personas puedan pasarlo a alguien más. Hasta cierto punto, en ciertas iglesias, lo hemos visto, lo hemos quizás experimentado, hay egoísmos, hay celos, y es algo que a Dios no es de su parecer. Eso no fue lo que Él vino a enseñar. La enseñanza de Jesucristo, la enseñanza de Dios Padre, el enseñarnos la Trinidad, en el enseñarnos las parábolas, los milagros, y cada palabra que está escrita, hay algo que aprender, que al aprenderlo tenemos que pasárselo a alguien más. Es cierto de que habemos muchos, por falta de carácter, si lo puedo decir así, o por falta de timidez, no
no compartimos lo que la palabra nos enseña. No estoy diciendo testimonios, pero creo que si la iglesia, eclesiastía como era antes, nos juntáramos no solamente a tener el servicio, sino a compartir las experiencias por las que hemos pasado, por donde hemos estado. Yo creo que no hay uno solo, y lo digo sinceramente, no hay uno solo en el transcurso de una semana, y lo digo por la semana, ya que nos vemos y nos reunimos domingo a domingo. Es cierto que hemos estado clamándole a Dios por la guianza, por su guianza, y que nos enseñe por medio del Espíritu Santo los pasos a tomar para tener una iglesia como Él anhela tenerla hoy en día. Estamos pasando atrocidades, estamos viendo calamidades, estamos viendo todo lo que hemos platicado, compartido, pero quiero hacer énfasis en varios versos donde tanto nos enseña el poder compartir, el poder enseñar y el poder entrar en un diálogo para compartir lo que nos ha bendecido el Señor. Ejemplo, les voy a dar el verso, el capítulo y el verso número 1 que el Señor ponía esta tarde en mi corazón. Y déjeme decirlo que lo tomé así por ver tanta arrogancia y tanta separación entre iglesias, donde esta es mi iglesia y yo sé lo que hago, y yo no comparto nada de lo que acontece en la mía, pero que Dios lo bendiga, hermano. Le digo que lo vi en las puertas de la bodega, de la iglesia, pero también lo he visto ya en varios días, aún en la distribución del viernes por la tarde. Y hasta cierto punto se ha vuelto una carga. Si puedo llamarle una carga, o es algo pesado que llevo dentro del corazón que me ha disturbado. Porque cuando somos cristianos, seguidores de Cristo Jesús, debemos el uno al otro apoyarnos en las circunstancias por las que pasemos. Vuelvo a repetir, no es necesariamente todo espiritual. Es probable que haya económicamente, es probable que hayan puntos donde la experiencia de uno pueda ayudar al otro. Les doy el ejemplo básico que sucedió hace unos 5 o 6 minutos. Debido a que yo no estoy muy al tanto de la tecnología, hice equivocadamente la conexión sin haberla hecho por medio de la iglesia. Y aquí estaba yo comenzando a hablarles y nadie me estaba viendo, hasta que Lucy, por su experiencia, ella vino y me enseñó que hay que entrar y cómo hacerlo, esto y el otro. Y en estos momentos, pues ustedes me escuchan, ustedes me ven. Espero que comprendan la base, lo fundamental del mensaje de hoy. Voy a extenderme un poquito más para darles la idea. Alguien que conoce de mecánica de automóviles. Podemos ayudar a alguien que no conoce totalmente. Se trata de compartir el conocimiento que Dios nos ha dado para darle la honra y la gloria a Dios.
En muchos casos, la mayoría, los talleres o donde quiera que sucedan las cosas, ya sea por televisiones o teléfonos o carros, claro que hay un costo. Hay un costo debido a que el conocimiento se vende, pero entre nosotros los cristianos debemos de apoyarnos los unos a los otros. Es algo que ha estado perturbando mi mente, perturbando mi corazón, porque cuando se hace con gozo, se hace con la alegría de poder compartir lo que el Señor nos ha enseñado y poder pasárselo a alguien más. Lo puedo compartir con el primer verso, como les decía, y está en el libro de Proverbios. Está en el libro de Proverbios, capítulo 3, comenzando del verso 5. Sencillamente los tomé, los escribí adaptándolos a la necesidad de mi corazón para compartirlos con ustedes. Y quiero incitarlos, quiero invitarlos a que no sea una enseñanza más, quizás la puedan escribir las palabras o leerlo más adelante. Está en el Proverbios capítulo 3, verso 5 en adelante. Y dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Muy simplemente una cuanta palabra. Para ser exactos, son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíate. En otras palabras, pon toda la confianza en Jehová. Esa confianza que nace del corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros a veces, debido a la experiencia, debido a los estudios, creemos y confiamos más en la prudencia, en el conocimiento que tengamos, que podemos depender más de la prudencia que depender de lo que dice de Jehová. Fíjate de Jehová en todo tu corazón. Imagínate que tu corazón lo tienes centrado en Cristo Jesús, en Jehová, el creador del cielo y de la tierra, el creador de la ciencia, el creador, el principio y el final. Todo lo que existe es creación de Él. Y sabemos a veces que nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Alguien viene con todo el amor del corazón y trata de darte un buen consejo con relación a tu salud. Mas sin embargo, la prudencia tuya depende más en el hombre que el doctor. Pone el apellido que quieras y Dios pues sabrá la hora, pero primero vamos a ir a ver al doctor. Y quiera o no, todo eso ha cambiado tanto la humanidad que hemos aprendido a desconfiar o poner a un lado a Jehová, a poner fuera del corazón la confianza que debiéramos de tener un 100%. Y quizás eso es lo que me perturbaba en las últimas, podría decirles, unas 12, 14 horas. Porque a veces creemos más en la prudencia de lo que hemos aprendido desde pequeños a grandes y hemos dejado a un lado el confiar en Jehová, el que tengamos esa confianza, el fiarnos, el estar sentados firmemente en la misma banca,
con Jehová de los ejércitos. Más adelante Él nos ha enseñado varias cosas, pero tenemos que aprender a hacer la diferencia. El doctor dice que, ejemplo, y lo digo con todo respeto, que el pastor Jim quizás su vista está a punto de ser totalmente cegada. Pero ¿en dónde estamos en esa seguridad, en esa fianza de Jehová en todo nuestro corazón? Imagínate que lo tuviéramos todos en el corazón, la fianza de que Jehová va a hacer algo. Y hemos visto que Jehová ha hecho milagros, maravillas, en tiempos anteriores, en tiempos bíblicos, en tiempos que hemos vivido y en tiempos que estamos viviendo. Pero hemos dependido más de la prudencia del hombre que confiar y tener la fianza en Jehová de los ejércitos. Y es algo que me perturba. Oímos que personas que pasan por quebrantos de salud, confiamos en una píldora, confiamos en una prudencia de un doctor que la receta o algo que va a aliviar. Pero ¿en dónde está la fianza en Jehová, el principio y el final de toda la creación? Hace unos días, para ser exactos, creo que fue el jueves, llegó una señora con bastante ansiedad, manifestándose de algo que no se ve todos los días. A mí me tocó abrir la puerta de la iglesia, era aproximadamente las 4 de la tarde, y ella me contaba que padecía de ansiedad, de depresión, y que había ido a ver a un doctor. Creyendo en la prudencia del doctor, se dejó inyectar testosterona. La testosterona por lo regular es recomendada en el proceso de los hombres, pero a una mujer que tiene ansiedad, estado depresivo, aumentarle la testosterona es despertar un poco más la ansiedad, ideas que pasan por la mente que son bastante fuertes. No soy doctor, tengo un poquito de conocimiento, pero al verla comenzamos a platicar acerca de Jesús con ella. El esposo estaba cuidando a los niños, un señor bastante respetuoso, bastante preocupado, pero logré ver el comportamiento de los niños debido a la reacción de lo que miraban en la madre. Y tuve la oportunidad, debido a que estaba ocupado, y no estoy haciendo excusa, pero creo que todos tenemos el mismo poder de poder hablar de Cristo Jesús, de fiarnos en Jehová de los ejércitos. Y debido a que estaba tratando de entretener o de platicar con el esposo y con los niños, le pedí favor al hermano Cordero y a la pastora Eli, que están ahí abajo trabajando y no había bastante clientela, digamos, en la tienda. Le pedí favor que se la llevaran ahí abajo y que platicaran con ella. Vuelvo a repetir y se los he dicho. Yo tengo la fe, yo me fío en Jehová, fíate en Jehová. Tengo una dependencia de Jehová que no tiene cómo medirse, pero el primer lugar es Él. Muchos me recomiendan ir a ver al doctor, haz esto y el otro, pero la fianza primera está en Jehová. Y fue lo que le decía yo a la señora,
y la llevaron allá abajo y finalmente calmó, le explicaron el proceso de cómo rendir y no caer en la prudencia de un hombre que por falta de, tratando de ayudar, quizás agravó la situación. El punto es que la señora se logró calmar un poco, paró entendiendo el fiarse de Jehová en toda manera, en toda circunstancia, recibiendo a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, quien había pagado o que ha pagado los pecados de la señora y la desobediencia que ella ha tenido. Porque toda desobediencia tiene su consecuencia. Para mientras el varón, pues estuvimos platicando, se terminó y finalmente se fueron a casa. Pedimos a Dios de que siga la obra del Señor, siga fructificando. Es un ejemplo que lo miramos a diario, o sea por una u otra razón. Pero no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque la prudencia fue creada por Dios y tiene que tener bastante sabiduría para que podamos depender de ella. Pero en primer lugar está el creador de la prudencia, que es Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos es el que te va a dar la victoria en cada circunstancia por la que tú pases. Ya sea de salud, ya sea económica, ya sea una relación personal, ya sea, hermanos, ustedes conocen. Aún puede suceder entre padres e hijos, hijos y padres, aún entre matrimonios, esposo y esposa. Pero ¿en dónde tenemos nosotros el fiarnos, el estar asentados en confianza, en una confianza eterna que es Cristo Jesús? En algunos casos con familiares, creemos que la recomendación que el doctor haga, esa sea la mejor. Pero tenemos que tener la prudencia y tenemos que tener la fianza en Jehová de los ejércitos, que sea Él el que guíe nuestros pasos para poder hacer la voluntad aquí en la tierra como Él ya lo decidió en el cielo. Y a veces por querernos apresurarnos hacemos cosas que más adelante quizás nos arrepentamos o quizás paguemos consecuencias de desobediencia. Voy a extenderme en otros versos para no cansarlos, para no aburrirlos, pues estoy haciendo mucho énfasis en el primero y creo que hay varios otros que quiero compartir, tal vez consolidando esos nos deje algo de lo cual he tenido la preocupación en el corazón de compartirlo con ustedes el día de hoy. Así de que tenemos que reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice. En otras palabras, cuando andamos en tribulación y andamos desesperados por buscar, ya sea la prudencia del hombre, o sea, el fiarnos en totalidad del alfa y del omega, del creador del cielo y de la tierra. La respuesta la tienes tú. Y yo creo que en una u otra oportunidad lo hemos sentido ese sabor que nos ha dejado eternamente con gratitud en el corazón porque tomamos la decisión correcta. Y no jugamos con la prudencia de lo que han aprendido los hombres. No estoy diciendo que podamos consultar, no estoy diciendo que bajo las leyes podamos ver cómo están las leyes el día de hoy en relación de cualquier cosa. Pero siempre tenemos que tener a Dios en primer lugar. Confiar en el alfa y el omega.
el principio y el final. Quiero que cambiemos ahora. Quiero enseñarles lo que está escrito en Mateo. Voy a cambiar de Proverbios. Vamos a Mateo. Mateo es capítulo 6, verso 8. Capítulo 6, verso 8 dice la palabra del Señor. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en Él. En otras palabras, que si nosotros dejamos el vivir de la carne, el depender de la carne, y morimos exactamente tal como nos lo dijo, cuando nos entregamos en totalidad de boca y corazón a Cristo Jesús, pasamos por el proceso también del bautismo. Morimos, dejamos el hombre viejo, el hombre nuevo es rejuvenecido, si lo puedo compartir así, y tiene que haber un cambio genuino al cual, así como Jesucristo venció a la muerte, en nosotros hay vida eterna. Y es una promesa que viene del Padre, porque Él fue el que amó tanto al mundo, que mandó a su Hijo unigénito a pagar por nuestros pecados, para que tuviéramos vida y vida en abundancia, vida eterna. Y lo dice muy sencillo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en Él. Yo considero, hermanos, que si lo tomáramos a fondo, nos gozaríamos más, sentiríamos más ese gozo en el amor a Cristo y tener esa paz a diario. Poderlo reflejar, poderlo entregar, poderlo compartir, porque la gente pregunta, la gente te va a preguntar, ¿qué es lo que haces? ¿O qué es lo que te cambió a ti totalmente? Desde los tiempos bíblicos, tiempos atrás, la gente se daba cuenta, el cambio, la humildad que entra en el corazón para poder reflejar a Jesucristo en nuestro corazón. En cada paso que damos hay un reflejo de amor para el prójimo. El egoísmo queda retrasado, o el egoísmo queda desvanecido, si lo puedo decir así, para que Él se glorifique en nuestras acciones. Y es lo que la gente de una u otra manera observa conforme nosotros caminamos bajo la gloria del reino de Dios. Porque nos hemos sometido, hemos rendido nuestras vidas, hemos entendido que veníamos con pecado, fuimos nacidos con pecado, pero Dios nos amó de tal manera que dio a su único Hijo para que Él pagara el precio del pecado, murió para vencer a la muerte y al tercer día resucitar y darnos vida y vida en abundancia. Si lo pensáramos conforme comencé con los versos que les di, y lo vivimos y lo reflejamos a diario, comenzando en la casa, comenzando en el hogar, no necesariamente tú tienes que ser sumiso, no tienes que ser esclavo.
es la humildad con la que tú te prestas para servir a otros. Y vuelvo a repetir, comenzamos en la casa, comenzamos en el hogar, comenzamos con los hijos, comenzamos con las hijas. Pero es algo que tenemos que tener en práctica a diario. No es de domingo a domingo oír la palabra del Señor y hoy me hizo sentir tan bien esa palabra que la voy a guardar, la voy a atesorar. Se trata de atesorar cada palabra. Voy al libro de Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de mi Padre. Y si te das cuenta, toda la palabra escrita, inspirada por aquellos que la escribieron, en años atrás, siglos atrás, nos dejan siempre en esta fecha, en este día, algo que aprender, algo que vivir, algo que sanar, algo que podamos ver en el tratamiento que damos a otros. Quizás aquellos que nos han herido constantemente y quizás hasta lo has dicho, es que es algo tan profundo que no puedo perdonar. Pero tienes que aprender de que tuviste en un tiempo de escasez donde no conocías el camino, la verdad y la vida. Y hoy en día tienes en abundancia porque tienes mucho que aprender, que todavía te queda por aprender, pero tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque Él te hizo pasar por esos momentos de sequía, como también te hizo, después que le conociste, aprender su bonanza en cada palabra escrita en las Escrituras que Dios dictaminó por medio de hombres inspirados por medio de su Santo Espíritu. Si vamos al libro de Pedro, capítulo 5, en el libro de Pedro, capítulo 5, una palabra muy sencilla. Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Dice la palabra del Señor. 5:7. Estoy llegando, poquito a poquito estoy llegando ahí. 5:7 dice la palabra. Comienzo con el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Cuando andamos en humildad, ofrecemos en humildad de lo que tengamos, en humildad, con el afán de saciar, con el afán de llenar un vacío, con el afán de querer, ejemplo, un pedazo de pan, llenar un poco de hambre. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, no te preocupéis de lo que pueda venir o de lo que te haga falta, porque toda la ansiedad que eso pueda causar, el Señor mismo, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él conoce tu corazón, y cuando lo haces en humildad, bajo la poderosa mano de Dios, Él conoce el momento en que lo está soltando y Él te lo va a multiplicar. Él multiplica. ¿Cuántas veces tú no has dado ejemplo,
una ofrenda de amor a alguien, y en cosa de 24 horas más de alguien te lo regresa, y a veces te lo regresa multiplicado. Déjame decirte que la mano poderosa de Dios, tal como está en el verso 6, humillaos, porque toma bastante humildad el quitarte un bocado para dárselo a alguien más. Y lo digo un bocado por hacerlo correlativo, porque puede ser una bendición de amor económica, puede ser una propiedad, puede ser lo que el Señor pone en tu corazón, pero Él lo reemplaza, porque no va a dejar que tú te pongas en ansiedad en el proceso de entrar en el dilema de la ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer sin ello? El Señor te lo reemplaza y el Señor conoce porque Él tiene cuidado de vosotros. Te los da. Pero no debemos de tener ninguna incertidumbre o duda de que lo vaya a hacer. Y si me preguntas el por qué, es porque está escrito. Lo he vivido, lo he compartido, lo he recibido y he visto el fruto del Espíritu de Dios cuando conoce tu humildad y tú lo das. Hay muchos que no lo hacen por el temor, por fear. Es más, creo que tengo que volverles a hacer énfasis que en la Biblia la palabra fear está escrita 365 veces. Y si lo aplicamos a lo que es un año, es una por año, una a diario, para que no tengamos ese miedo, esa intimidad de qué va a pasar si. El miedo no existe. Es falta de fe. Es falta de humildad. Ponlo a prueba y te darás cuenta. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8, es muy sencillo, te lleva a algo muy distintivo. Capítulo 8, Hebreos 13, verso 8. Y yo creo que esta es la vez que lo hacemos de una manera bastante despaciosa, quizás para poder entender un poco mejor. Acordado en el 7 comienzo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y he aquí el verso que les decía: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con las viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En otras palabras, la fe tiene que ver mucho. La fundación de todo está basado en la fe. Cuando tú des un paso a una nueva jornada en el compartir, en el dar, déjame decirte, ese paso de fe es quien Dios reconoce tu humildad de corazón y va a poder entregar
y multiplicar los anhelos de tu corazón. Él es tu ayudador. No debes de temer, porque Él va a sobrepasar lo que el hombre pueda multiplicar, lo que el hombre te pueda devolver. Y nunca esperes que te devuelva el hombre, pero Dios sí, porque Dios es justo, Dios es bueno y Dios es fiel. En el libro de Efesios, capítulo 3, Efesios capítulo 3, verso 20, dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Está escrito, hermanos. El Señor mira tu corazón y multiplica abundantemente en espíritu y en verdad. En lo espiritual es lo más bello, pero aún así en lo físico, el Señor siempre te devuelve lo que tú necesitas. No lo que quieres, pero tu necesidad Él la llena. En muchos versos que he compartido esta noche, te das cuenta que nos habla de la humildad que podamos dar, que podamos compartir, que seamos una hermandad de llenar los requisitos de otros, porque nosotros los tenemos y los podemos compartir, y el Señor es el que se encarga de multiplicar. El Señor es el que se encarga de aumentar y aún devolver lo que en humildad, en fe, tú entregaste a alguien que lo necesitaba. No más, no menos. Volvamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Sí, es capítulo 11, verso 6. Muy sencillo, podría decir, con mucho elogio. Hebreos 11, verso 6. Lo estoy buscando aquí en un poquito de detalle. Y aquí te lo digo todo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de lo que le buscan, de los que le buscan. En otras palabras, cuando tú buscas a Jehová de los ejércitos con esa fe impresionante, imposible, porque sin ella no puedes agradar a Dios. Pero si tú se lo demuestras, si tú se lo entregas en humildad al Dios de los ejércitos, al principio, al alfa y al omega, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Podría seguir en el verso 7 lo que hizo Noé, lo que confió y tuvo la fe
de tener la certeza de lo que oyó de Dios era lo que iba a pasar. ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho palabra viva en la iglesia y para el lunes en la mañana ya la hemos dejado a un lado por las, si puedo decir, con responsabilidades, si quieres decirles, del trajín diario? Dejamos a un lado la fe que tenemos con Jehová. Como comenzara con el verso en Proverbios 3:5, que lo comencé y se los dije que es el principio y el final. Proverbios, muy claro. Se los dije y se los enseñé. Pero Dios conoce desde el principio. Lo conoce, lo analiza y conoce tu corazón. Cada mañana al levantarte, Él te conoce, Él sabe los anhelos de tu corazón para buscarle. Los anhelos que tienes para el prójimo, los anhelos y los planes que tienes para darle la honra y la gloria a Dios. Pero debemos de mantenerla avivada, mantenerla viva. No se trata solamente de tenerla por un momento o tenerla o multiplicarla cuando tenemos necesidad o cuando nos vemos que es el momento que debemos de hacerlo. Es de todos los tiempos, de cada respiro que Él nos da, que Él es el que nos llena, que Él es el que nos bendice, Él es el que nos fructifica. Él es el que te restaura las células de tu corazón. Él es el que llena. Él es el que bendice. En Mateo tenía un conocimiento muy grande. Mateo enseñaba, pero él tenía algo que no muchos tenían. Él era colector de impuestos y algunos de ellos desconfiaban de él. En el libro de Lucas, capítulo 5, verso 27 al 32, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Hermanos, yo creo que todos hemos caído corto de la gracia de Dios por ser pecadores de una u otra manera. Y debemos de reconocer a diario los errores que hemos cometido, que no han sido de agrado al Señor, que no han sido de gozo en su corazón. Pero tenemos al mediador, tenemos a un abogado, que es Cristo Jesús, que por medio de Él podemos venir en total arrepentimiento, pidiendo perdón. Y el Dios Padre, el Dios de misericordia, nos perdona
y dice que los pecados los tiene al fondo del mar. No te aconsejo que los hagas a diario, que sea el mismo pecado, porque entonces es otra cosa. Pero de una u otra manera nosotros pecamos, inconsciente, subconsciente, pero debemos de conocer el pedir perdón. Así como lo hacemos con aquellos a quienes hemos ofendido, nos disculpamos y pedimos perdón, para no dejar de entrar, que esa sea la puerta de entrada de una raicita de amargura, que pueda seguir con sentimientos y emociones que más adelante sea más difícil de soltar. El Dios Todopoderoso, el que nos enseña en el amor a Cristo Jesús, el perdonar para poder sentir su gozo, para poder sentir el regocijo de esa paz que sobrepasa entendimiento humano y poder darle gracias a Dios cuando ponemos cabeza en la almohada por un día lleno de bendición, lleno de su unción, y al amanecer, cuando el sol sale de su casa naciente, podamos dar palabras de gratitud, expresando que ha protegido nuestra alma, ha ministrado nuestros sueños y ha protegido la familia y el hogar que Él nos ha asignado. Quizás haya sido un poco extenso, pero creo que es necesario que entendamos para la próxima vez que estemos unidos podamos compartir, podamos en humildad compartir palabras de amor de Cristo Jesús, el uno con el otro. Y no solamente llegar y decir, hola hermanito, ¿cómo está? Mire qué bien se le mira. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo están los hijos? ¿Todo va bien? Una palabra puede cambiar muchas actitudes. Pero estamos tan acostumbrados a ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hermanos, el Espíritu de Dios te va a poner palabras para poder poner un ungüento de sanación, un ungüento de paz, aquel que tanto lo necesita cuando tú hablas en humildad, guiado por Jehová de los ejércitos y su Santo Espíritu. Amén. Yo les bendigo y declaro esta noche que la bendición y la cobertura del Señor repose en cada uno de sus hogares, bendiciendo a cada uno de los hijos, los nietos, la familia, aquellos que son solteros, pues la pareja, pero que puedan sentir la presencia viva de un Dios, de Jehová de los ejércitos, que nunca, nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. El mismo Josué dijo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué agradable es poder declararlo y hacerlo a diario. No solamente cuando se nos vino el pedacito eso bíblico, sino poderlo hacer de día y de noche, en gratitud, porque Él es el único que ha cambiado nuestra actitud cuando hemos declarado, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Pruébalo, te invito. Bendiciones, hermanos, te damos gracias, Dios Padre, por las palabras tan simples, tan directas, y protege a cada miembro de la familia, de todos mis hermanos y hermanas que han escuchado estas palabras. Que sea como un ungüento que ha venido a aliviar tanta incertidumbre y tanta agonía de estar pensando cosas que están en las manos de Jehová. Repártelas de acuerdo, Dios Padre, a las necesidades de mis hermanos y bendícelos,
en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, quien pagó por los pecados y que nos ha dado paz y paz en abundancia. Yo los bendigo declarando victoria sobre toda oscuridad y que el día de mañana, Dios Padre, podamos levantarnos con la espada del Espíritu Santo declarando victoria sobre toda oscuridad, aprendiendo a caminar en humildad y reflejar la humildad que Cristo Jesús y Jehová de los ejércitos nos han enseñado para caminar a diario. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Bendiciones, hermanos, pasen una feliz noche. Yo les bendigo en el amor de Cristo Jesús.